Episodio número 5 de Hay algo en el aire. Y si hay algo en el aire en Chile, es su cultura, porque muestra todo lo que somos, lo bueno, lo malo, lo creativo, lo que podríamos llegar a ser, lo que nos farreamos de ser. Y la verdad tenía muchas ganas de conversar con alguien que entendiera qué está pasando con Chile, pero desde el mundo de la cultura. Y me encontré con una experta, empresaria, creadora, emprendedora, es- todos los adjetivos del mundo. Andrea Pérez de Castro, un gran saludo para ti. Bienvenido a este episodio número 5 del podcast de Hablemos en el Aire. Me interesa mucho, mucho tu visión de Chile porque tú trabajas con el Chile ahí en las municipalidades, pero no vamos a entrar todavía en eso. Quiero que me cuentes cómo llegaste al teatro. ¿Y cómo diste dije al teatro, no la empresa o el mundo empresarial, cultural actual, sino que cómo llegaste a que el teatro te generara un gancho que te permitiera llegar a lo que haces hoy y dónde estudiaste? Cuéntame, ¿quién es Andrea Pérez de Castro más allá de los miles de reconocimientos que leo que tienes en todos lados? Bienvenida. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Para mí un honor. Yo te admiraba en la universidad, sé que, y ahí va a ser parte de mi historia, que te voy a contar un poquito, voy a tratar de hacerla resumida. Yo estudié en un colegio privado, tuve el privilegio de estudiar en un colegio como el Santiago College, un colegio laico, crítico, pero un colegio de nivel socioeconómico medio alto, aunque no era tanto como es hoy día, porque está ubicado en la Comuna Providencia y tenía una larga trayectoria. De ahí salí del colegio y un poco perdía. Trabajé un año como asistente de párvulo en un colegio, porque en mi casa el gran regalo que nos hicieron fue la educación, pero los recursos no sobraban y había que trabajar al tiro. Trabajé ahí en un colegio como asistente y después di la aptitud que se daba en esa época y mi mamá me dice, ya hija, tiene que postular algo, tiene que entrar a la universidad. Y elegí educación parvularia, quedé en el pedagógico, que en esa época recién era la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Y hay cosas muy claves en mi vida. Yo entré a la universidad y a la semana tocó la marcha del joven combatiente porque el año anterior justo habían asesinado a los hermanos Vergara y se mezclaba con los degollados. Y para mí fue abrir una cortina de un mundo que yo tenía una cierta sensibilidad. Mis papás tenían una cosa muy demócrata cristiana, pero después del gobierno, del golpe militar, como que se pusieron todos para el lado más de derecha y muy miedosos de toda la situación. Y bueno, entré al pedagógico y para mí fue muy impactante. E inmediatamente me sumé, conocí, no sé si tú conoces, a la Lu Eliana Galás, la Lula Galás, que era una DC del pedagógico, como que vio en mí algo. Y bueno, nada, me empezó a invitar a cosas de la democracia cristiana, siempre me metí mucho, me interesaba. Y ahí conocí a Ricardo Román, que estudiaba filosofía en el pedagógico, a Pepe Martínez, a Luis López Aliaga, había un grupo ahí, con Ricardo fuimos pareja además en esa época, fue todo muy turbulento, y fui candidata a vocal de la fecha incluso, fui presidenta de Wow, centro alumno de wow. educación parvularia, y tú, Germán, eras como nuestro ídolo, eras lo máximo. Estuve ahí en esa gloriosa manifestación en la Escuela de Derecho con Carolina Toá, bueno, toda esa época que nosotros nos sentíamos que estábamos, yo al menos sentía que estábamos cambiando el mundo, estábamos votando al dictador. Para mí fue muy, muy importante participar, participé en la campaña del no activamente, pero debo decir con algo medio ingenuo, era media naif, media ingenua. eh, Además, te voy a decir una cosa que era muy brutal, que tenía esta cosa media clasista, pero para el otro lado, porque yo venía como de un estrato socioeconómico que me parecía más de lo que era. Entonces siempre se generaba una cosa media extraña con mi persona, entonces habían como cierta resistencia, pero bueno, logré convencer de que era una más de todas y todos, pero igual pasaba chascarro, me chiflaban en las
no sé, en las manifestaciones yo tenía que decir algún discurso por educación parvularia y lo único que yo resolvía eran chiflidos de, uy, qué lindo, y era muy, muy ridículo, porque además, nada, todo era muy ridículo, pero muy bonito a la vez. Tengo grandes recuerdos. No sería la que soy hoy si no hubiese pasado por todo ese proceso. Después me casé con un abogado, Claudio Nach, que debes conocer tú. Sí, Estuve casada bueno, 6 años con Claudio Nach. No con el Claudio Nach tan militante hoy día, sino que era un abogado de derecho humano, un tipo muy sensible, que también fue un bonito proceso. Bueno, estudié educación parvularia, me dediqué a ser educadora de párvulo, entré a trabajar a un colegio, pero yo siempre sentí que ese no era mi lugar. Una cosa no sé si tú sabes de las certezas en la vida, pero una vez tiene poca certeza. Hay una escena de una película de los puentes de Madison en que Eastwood habla de la certeza y a mí me hace tanto sentido que hay cosas que de repente uno tiene una certeza de algo y yo tenía la certeza que mi vida no era esa vida, no era esa vida trabajando en ese colegio, me gustaba mucho, pero sabía que había topado como cierto techo y siempre me gustó el mundo del arte y del teatro. hagamos un Fui a ver las paréntesis ahí, obras, hagamos un dime. paréntesis ahí antes que entremos a tu vida, a la dimensión de la certeza. Entonces, en la universidad, por así decirlo, te dejaste llevar por el tráfago político. Como un Mm. actor más, te sentiste parte de algo colectivo, me imagino que eso le dio algún sentido, pero no eras de las que estabas en las discusiones ideológicas ni en las No, formas de lucha. No, no estabas ni ahí en eso. En el fondo, no me incluían, pasión. Germán. No, Ya. no era invitada a... Lo que pasa es que yo ocupaba un rol, te lo digo sí, honestamente, lo miro con cierta nostalgia, era bonito, era ingenua, era como que no era, mi opinión no valía mucho, porque tampoco fui una persona muy educada desde el mundo político, desde esa mirada. Tampoco milité en la democracia cristiana, fui a algunos encuentros, incluso fui a Punta Tralca, algunas de estas cosas que se Eh, hacían, pero, pero iba desde otro lugar. Yo siempre he sido una persona muy política, pero en esa época estaba cruzada por muchos temas, por la profesión, por mi pareja, eran como muchas, mi familia, que yo me tuve que ir de la casa para el sí y el no, a mí me echaron de la casa. Cuando wow, ganó el no, yo me tuve que ir de la casa. O wow. sea, te quiero decir que fue una turbulencia emocional en la cual yo tenía que, y sobreviví a eso, y apareció Claudio en mi vida, que este niño que era este joven abogado, que venía a salvar a la princesa que estaba en esta turbulencia y que mis papás encontraron que era lo que me iba a salvar de ciertas situaciones en la vida. Mi mamá siempre muy aterrada de que yo me fuera a hacer la guerrilla a Bolivia, no sé, ¿me entiendes o no? Y yo me sentía en cierta medida, escuchábamos Santiago Nuevo Extremo, Inti Illimani, y yo, Silvio Rodríguez, estábamos, pero con todas esas cosas más como entre romántica, pero también yo soy, a ver, te lo voy a dar desde otro lugar, yo soy una mujer hacedora, yo hago cosas, yo no vengo mucho de la academia, lo mío no viene mucho, yo leo ahí en nuestro chat que tenemos gente que habla desde un lugar que yo digo, pucha, me siento muy honrada que me inviten a esta conversación, pero yo soy una mujer hacedora, gestora, eso es lo mío, eso es lo mío, eso es lo que yo hago, eh, avanzo, gestiono y no sería la que soy y no haría todo lo que hago si no fuera desde ese lugar, pero también he estudiado más, me he puesto más reflexiva con los años, pero desde ese lugar, ¿me entiendes o no? Entonces, todo ese proceso yo hoy día lo miro con perspectiva y claro, era una chica joven en un mundo, me sentí acogida, después muy querida, o sea, soy muy amiga de Ricardo hasta el día de hoy, somos muy cercanos, tenemos una relación muy bonita yo fui muy cercana a la familia de Ricardo, en el colegio, de hecho hago cosas con el colegio de Ricardo y para mí esa experiencia de vida quedó grabada en el alma, pero desde ese lugar. Entonces, claro, tú me preguntas eso, claro, yo no estaba en las cúpulas de poder, nadie,
nadie me iba a preguntar ni mi opinión. O sea, no, nada. Le Porque vamos a decir a estaba yo Ricardo eso, ¿ah? Lo vas a ver, Ricardo. No, no, él Estamos hablando sabe, de Ricardo Román, quien inauguró nuestros podcasts en Hay algo en el aire. Bueno, pero ya claro. pasémonos a tu matrimonio con Claudio. Me Otro caso con Claudio medio cambio, Nach. ¿ah? Medio cambio también ese, ¿ah? Sí, sí, me casé con Claudio. Un muy bonito matrimonio. Él es un tipo muy político también, pero todavía no tanto como es hoy día. Yo creo que él estudió derecho para ser académico, no para ser, no, para ir a tribunales, no es lo de él. Y encontró su camino en el mundo de los derechos humanos, un tipo brillante, muy inteligente, al cual admiro profundamente. Ese matrimonio fracasó porque justamente yo tenía esta cosa que no estaba en ese lugar, no era mi lugar ese. Y me metí a estudiar teatro en la Escuela Fernando González, en el Vespertino, hice todos los cursos y ahí me di cuenta que era pésima actriz, pésima, pero me invitaron a hacer un proyecto desde el área de la producción y bueno, una historia muy cómica, no sé qué es, bueno, me separé de Claudio, me fui a vivir sola, estaba muy inquieta con este tema de la gestión y la producción y unos compañeros estaban haciendo un fondar cuando los fondar se escribían a mano. Sobre audiovisual y había que conseguirse unas cartas de unos actores. Bueno, yo dije, yo lo hago, no conocía a nadie. Llamé a TVN, me conseguí el teléfono Pancho Melo, nada. Me consigo la carta de Pancho Melo que estaba ahí en Chucre Mansur y voy, le saco la firma cuando había que sacar esa carta de compromiso y saco una tarjeta al bolsillo y le digo, si necesitas algo, llámame. Yo, pero así con las patas y el buche. Nada, estaba un día en mi casa, en mi departamento de soltera, y empieza a sonar, antiguamente los teléfonos, no, celular éramos poquitos, y los teléfonos tenían unas llamadas en espera. Entonces estaba hablando con una amiga muy contenta, y me empiezan a llamar por teléfono, entonces digo, esperamos un poquito que alguien me llama por teléfono. Entonces, aló, sí, y una voz de un hombre, hola, ¿qué tal con Andrea Pérez de Castro? Sí, con ella, Álvaro Rudolfi. Cuando Álvaro Rudolfi estaba en el pic de su carrera, y yo cayendo así 30 pisos más abajo de la cama, y yo así toda cool me hago, le digo, no, me dicen que tú eres productora, entonces te estoy llamando. Le digo, espérame un poquito, ¿me puedes llamar un ratito más porque estoy con otra llamada? Se cuelgo y yo digo, mi amiga, no es el garabato que le dije, pero me está llamando Álvaro Rudolph y me dice, pero no, bueno, nada. Y ese fue el inicio. Álvaro me contacta para hacerle una producción en la estación Mapocho y ahí inicié este proceso en la vida desde la gestión, me metí con todo, le hice una producción de una obra que nos fue pésimo porque había que habilitar una sala que era para 300 personas, llegaban 20 gatos ahí en la orilla, se llamaba La Playa la obra, estoy hablando de año 99, 2000 y de ahí se me ocurrió hacer un teatro que se llamó El Galpón 7, que me costó muchos años reconciliarme con ese proyecto. Fue un muy bonito proyecto desde lo artístico, fue de un gran impacto artístico, porque en Chile, y ahí entrando un poquito en materia, no habían a principios de los 2000 muchos espacios de difusión artística, había muy poco. Habían algunas salas que se iban abriendo, estaban los teatros universitarios, el ICTU, estaban incipientemente algunos espacios, estos galpones en Chucremansur. Yo me tomé todos los galpones en Chucremansur porque conocía a la familia, pero después me sacaron porque en realidad era un pésimo negocio para todo. Pero tuve ahí una bonita trayectoria y ahí conocí a Benjamín Vicuña, que me dijo, yo quiero poner un teatro y quiero que trabajes conmigo. Y ahí me metí en el Mori y se sumó Gonzalo, Cristóbal, y ahí desde el año 2004 estoy ahí en ese proyecto que yo siempre digo que todo mi proceso del Galpón 7 fue haberme pagado como un magíster y un doctorado en Londres de gestión de administración cultural, por la plata que perdí, por todo eso. Bueno, entre medio tuve otra pareja, el padre de mis hijos, no me casé con él, pero él trabajó mucho, mucho conmigo, pero fuimos pareja muchos años. Eh, y bueno, y ahí Pero, ¿armaste una sociedad o eras tú con tus pistolas? Así. yo con mis pistolas en el galpón, no, olvídate, Y no pura entremos en pichula detalles, nomás, no y te das entremos en lo que te detalles piden.
No, y ahí en Mori me invitaron a participar, pero yo no soy socia del proyecto, parezco socia, pero no soy. Es un proyecto que quiero mucho, que he trabajado fuertemente, que lo logramos sacar post pandemia y yo es mi mayor orgullo. Y de ahí nace el Festival FanFest, que es un festival que ahí mezclo mi historia, que Porque ese tú es tuyo. lo vi. Tú lo creas el festival, ¿no? No, no, es un proyecto que a mí Mori me da la espalda, yo lo dirijo, yo lo creé, pero bueno, ahí siempre hay, yo soy una persona muy leal a los espacios que me han dado alas, y Mori me ha dado muchas alas para generar el proyecto FanFest, un proyecto muy lindo, un proyecto que mezcla mi historia, o sea, la educación por los niños, el trabajo, a mí el trabajo con los niñeces es fundamental, es mi gran foco. Ya llevamos 18 años de festival, ahora estoy justo en la mitad del festival, un festival de dulce y agraz, sobre todo por el tema de financiamiento, pero cuando tú vives toda la experiencia, hoy día vengo llegando de Lampa, inauguramos la campaña escolar en Lampa en un colegio municipal, todavía en Lampa todavía no pasan a los SLEP. Ayer inauguramos con los SLEP de La Pintana, y cuando tú ves llegar a los niños y el disfrute, tú dices, todo lo que uno hace vale la pena. Y ahí está, y Pero y ahí esa hace una soy la que soy. conexión entre lo que estudiaste formalmente en el PEDA con lo que le entregas a las familias en el FanFest. ¿Hay una conexión ahí o no? Sí, obvio. Eso es. Lo que pasa que eh, tú te das cuenta la importancia del arte y la cultura para los seres humanos. Es fundamental. Y si tú lo logras trabajar desde las niñeces, es un derecho humano fundamental. Siempre nos quedamos en el derecho a la salud, a la educación, pero yo creo firmemente en los derechos culturales. Creo firmemente que las niñeces que tienen acceso es un capital cultural y ahí es donde se están generando las brechas entre los seres humanos. O sea, entre un niño de La Pintana y un niño que nace en Vitacura, solo la cuna es la que lo diferencia y ahí es donde se produce una brecha porque tanto la educación municipal, que tú y bien y yo sabemos que es muy mala en términos generales, porque no tienen dinero, porque es poca la plata, por eso hoy día pasan a los SLEP y vamos a ver cómo funciona todo este nuevo sistema, pasando, volviendo al ministerio, pero son los más pobres y que tienen acceso a lo mínimo que es tener una sala de clase que se está cayendo a pedazos, baños que son insalubres, que cada vez han ido haciendo trabajos mayores, pero el deterioro, la falta de mantención y desde dónde vienen esas niñeces. Entonces, hoy día cuando yo veo una obra de Luis Sepúlveda que se llama Lento, puesta en escena, hermosa, y yo miraba para atrás y veía a los niños, la cara que tenían, yo siento que esas almas de esas niñeces y de esos adolescentes no son los mismos hoy día en sus casas. Y eso yo lo voy a defender fuertemente. Y yo que vengo del mundo de la educación, en donde tú te das cuenta de la importancia de la educación, pero la educación no es solamente el aula, no es solamente el espacio que ocurre en una sala de clase, sino que es darle estas otras posibilidades. Tú efectivamente puedes empezar a tratar de cambiar. Yo hoy más que nunca con la delincuencia, el narco que tiene tomado, el narco tiene tomadas las poblaciones, en donde niños de 10 y 12 años son hoy día soldados, porque obviamente le pagan con un celular que cuesta 1,5 millones de pesos. No, claro. A ver, antes que entremos ahí, Entonces, antes que por entremos eso ahí, te digo, es que me tocaste ahí cuando me preguntas eso, ¿por sí, qué? es que Porque vamos a creo en terminar eso. ahí, vamos a terminar en ese tema, pero antes quiero una última reflexión tuya personal. Mientras preparábamos esta conversación días atrás, yo te mandé un video de una Sí, sí lo vi. exposición que fue tremenda en Chile, que era de Cézanne a Miró. Que Miro. yo no pudiera verla, yo tenía 8 años, pero yo recuerdo lo que era, yo vivía en San Miguel, yo recuerdo lo que eso fue para los chilenos. Fue solo en Santiago, entiendo. Y te la mandé porque en el fondo te quiero hacer la pregunta,
¿Qué elementos culturales te impactaron en tu vida y que también han inspirado lo que haces hoy? ¿Hay alguna conexión en cosas Sí, que te tocó presenciar, participar, que también ayudaron a dibujar lo que eres hoy? sí. El trolley, no sé si tú fuiste alguna vez al trolley, No, allá pero me abajo acuerdo de en el barrio Matucana, la Tucana, exacto. de Ramón Grifero, que era un galpón abandonado en que Ramón Grifeno hizo Cinema Utopía. Esto debe haber sido el año 85, porque era con otro pololo que tenía antes, imagínate. Siempre mi vida estaba marcado un poquito por las parejas, Bueno, pero era con otro. Yo vamos, creo que fue año 85 y a mí me impactó ese montaje extraordinariamente. Era un montaje que lo ha dado después Ramón varias veces y he trabajado después con Grifero. A mí, después tras conocer a Ramón Grifero y trabajar con él, y a mí me impactó mucho, mucho, y dije, y me cambió. O sea, por eso te digo que yo creo que el arte es transformador. A mí me transformó eso. Y yo dije, esto, las artes vivas son muy impactantes. El espacio que tú compartes con un grupo humano viendo, no una pantalla, sino que viendo actuar, a mí me impactó la historia, además el montaje, era un cine abandonado, tenía mucha visualidad, porque además Ramón trabaja con mucha visualidad. Ahí estaba Alfredo Castro en ese elenco, imagínate, estaba la Verónica García Huidobro, estaba Alconé, había gente que después algunos, bueno, más o menos se transformaron en grandes artistas, y eso en mi vida tiene un antes y un después. Y ahí es donde esta certeza de la que yo te hablo y de este bichito que yo se me empezó a meter adentro, claro, primero quería ser como actriz, esa era como mi ilusión. Yo dije, quiero actuar, pero como te dije, soy pésima actriz porque soy muy controladora. Entonces, la gente que no logra entrar en personaje y está todo el día pensando, es pésimo actor, po, porque no está allá afuera, no está allá dentro del personaje. Eso me lo dijo un profesor de teatro y yo lo entendí perfectamente. Pero a mí un mundo que me atrae, me encanta no actuar, me encanta estar detrás de escena, porque uno es creador también. Los que somos gestores de proyectos, o sea, yo no te administro solamente una programación y digo esto va acá, sino que uno todo el tiempo va creando nuevos proyectos, se involucra con todos los proyectos que uno comienza a trabajar y a ver. O sea, yo siempre le digo a las compañías, yo me subo al escenario con ellos, porque yo soy la que decido que tú estés ahí. Entonces, en la responsabilidad y el nervio, cada estreno para mí es partir de nuevo con un proyecto nuevo. Y eso, porque soy una persona que, claro, no sirvo para estar sentada en una oficina, soy una persona que necesita, soy una persona que yo me declaro media adicta a la adrenalina. Soy una persona que necesito estar desafiándome y desafiando permanentemente. A veces digo, no, me quiero cuidar mis plantas, quiero estar aquí en mi jardín, en mi casa. no, no. Pero por otro lado, esta cosa me mantiene viva, me da una energía, eh, es algo que me ha hecho más feliz, y no te digo que no la he pasado mal, porque es un medio muy difícil, pero voy a decir algo sin falsa modestia, me siento súper ganadora, súper, me ha costado un mundo. Sufrí la discriminación del sector así como lo sufrí antes, porque también llegué más grande. Yo no soy compañera me acuerdo que la Carmen Romero Santiago Mil me dijo un día cuando llegué, el Galpón 7 y miraba con cara, ¿y esta de dónde salió? ¿Quién es esta loca? Entonces me acuerdo que se sentó en su oficina y me dijo, ¿de dónde vienes tú? Y yo aterrada, era Carmen Romero, y eso que te estoy hablando hace más de 20, como hace 25 años atrás, pero ya era una persona importante en el medio artístico. Y yo hacía aterrar, pues no hicimos amiga, qué sé yo, pero yo aterrada me acuerdo en su oficina y en Bombero Núñez. Y le dije, soy fulana de tal, hago esto, y me miraba como con una cara, como diciendo, ¿qué está una cuica además, imagínate, ¿de esta cuica, de dónde salió? Porque tengo siempre ese mote, la cuica,
los ojitos claros, todas esas cosas el apellido pituco, o sea, he tenido que vencer toda esa, entonces, lo único que decidí es no ser abajista, porque muchos se ponen abajista, porque como uno tiene que empatar, entonces cada vez que me molestan, antes como que me sentía culpable, digo, sí, soy fina, elegante, estoy allá arriba, porque ya hacen el bullying que yo sufrí es brutal, o sea, te lo puedo decir, muy brutal, y por mucho tiempo sufrí por eso y lo pasé muy mal, pero hoy día me río de eso y me río de mí misma y digo, sí, claro, es una que viene de allá de la alcurnia, la realeza, usted. Entonces ya como que, sí, ya, ok, no me molesté ahí porque tengo claro eso y me ha funcionado bastante bien y soy una mujer muy profesional Y tomas y creo riesgos, que que no es poca de lo... cosa. Ah, Tomas riesgos, que no tomo es mucho usual. riesgo. Sí. Yo sí, esta Ah. conversación es un riesgo, con eso te digo todo. Porque me desafías a un lugar que yo no estoy acostumbrada. Este no es mi medio. Y, y ese día que llegamos a la casa de Verónica, porque a mí Ricardo me dice, hoy hay un grupo de unos de C. Ay, digo yo, méteme ahí, yo qué. Y ya yo leía que sé yo, no, hay un encuentro en la casa de Verónica Lago, yo llego con mi botella de espumante en la mano, yo iba como a un, y Para todo fiesta. muy serio, y había que hablar como cosas inteligentes, y yo tratando de hacerme la más inteligente, tratando de no hacer el loco, porque una quiere estar ahí un poquito, dándole ahí, dándole al nivel, pero nada, igual me río y leo y le decía a Ricardo el otro día, mira, si no te contesté un par de cosas en ese WhatsApp, que estoy a punto de contestarte, pero nada, no, me gusta este desafío, me siento que este es un espacio, yo no tengo, yo siempre he participado en política y te voy a decir algo, yo me inscribí en Convergencia Social para que Boric fuera candidato, pues yo sentía, no porque fuera presidente, pero yo sentía que él se merecía ser candidato. Y me movilicé por Giorgio Jackson, me cambié de circunscripción para que fuera diputada, bueno, cuando era ese joven que uno, y yo creo, y hago, o sea, soy una persona que a mí la política me interesa mucho porque siento que la política es una forma de ver el mundo. Para mí es eso, para mí soy militante desde ese lugar, soy militante en lo que creo, en lo que defiendo y por eso me sentí como, me pareció bien el grupo, siento que es muy diverso, creo que hay líneas muy diversas, pero es interesante leerlo, es interesante, he aprendido un montón, hay gente, me encontré con Marcelo Ramírez, que para mí un personaje que no veía desde el pedagógico y lo leo y me parece un tipo muy inteligente. Me encontré con la Anita, te conocí a ti, pues nosotros no nos conocíamos, Germán, No, tú ni no, no, tenías no. idea que yo existía porque tú eres mayor que yo, no mucho más, pero eres mayor que yo y tú eras nuestro ídolo. O sea, yo te escuchaba el otro día y me sentía como tocada así por, oye, está que me habla Germán Quintana, como que me Muchas emocioné. Dije, gracias, muchas gracias. no, porque eres un tipo que fue muy importante y ojalá vuelvas a hacerlo y fuiste determinante en muchos aspectos de la historia de este país. Y yo no sé si tú te recuerdas, pero cuando llegó la democracia hubo una disolución muy grande de estos jóvenes como tú, porque quedamos todos a la deriva. O sea, yo no tanto porque yo no aspiraba a ningún cargo, pero yo me acuerdo de que hubo un gran malestar por los jóvenes porque llegaron todos los Panzer, aparecieron los Saldívar, aparecieron todos estos otros señores que estaban esperando que llegara la democracia para tomarse. Yo ahí hubo una gran desazón, yo me acuerdo perfectamente, y fue muy brusco eso, La fue muy verdad que brutal. más que algunos galones tenían los Panzers ya, la verdad eran los que venían con ellos, que no le habían ganado nada a nadie nunca. A Pero bueno, nadie, eso es otra conversación, pero entremos, ya que te hayas asomado un poquito, entremos al Chile de hoy. Me gustó tu relato, lo de convergencia social, lo de... Yo, para esa época, yo me dije a mí mismo, ya, hay que jubilar. Vienen estos muchachos, de hecho un sobrino mío era muy activo ahí con Boric en ingeniería.
Ya, yo me jubilo políticamente y ellos, aunque metan la pata, que le echen para adelante. eh, y hice un poco lo que tú lo hiciste más activamente porque estás en Chile, pero hablemos un poquito del Chile que ves, de ese Chile de las poblaciones de bajos ingresos, no de las tres grandes comunas de Santiago, de mayores ingresos, de lo que acabas de esbozar un poquito, esa cohabitación con el narco en distintos niveles, en paralelo con lo que te toca armar, que es producir eventos donde tienes que levantar financiamiento. Me imagino que golpeas puertas en empresas, en grandes liderazgos, para armar esta cosa, esta oferta cultural para sectores de ingreso medio bajo. ¿Qué te pasa con Chile ahora? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves con esperanza, con desesperanza, desafío? Esta tomadora de riesgo, ¿qué haría por Chile en este minuto? ¿Qué te pasa con Chile? Estoy un poco preocupada. Te debo decir que estoy medio preocupada. Vi la entrevista de Mico, lo vi más esperanzado. Yo soy bien tira para arriba, pero me tiene un poco preocupada esta división política que está muy brutal. Escuchar hoy día a Kast decir de que el Congreso no sirve de mucho, me preocupa. Y me preocupa porque además no, los candidatos no conocen el Chile real, ese Chile. Hoy día estuve en Lampa, en ese Chile profundo, porque el encuentro hoy día era con alumnos y apoderados. Y la pobreza que tú ves, el esfuerzo con esos padres llegan para acompañar a sus hijos, eh, abuelos, muchos niños sin sus padres, sino que con otros adultos. Tú dices en un colegio que hace su mejor esfuerzo por acogernos en nuestra campaña escolar, pero un colegio de 1.300 alumnos, que con suerte realmente debería ser para 700 alumnos, me conmueve, me da pena, y tú te das cuenta que efectivamente, como dice Claudia Pizarro en La Pintana, a donde no llega el Estado, llega el narco. Y esos lugares efectivamente están tomándose esos espacios, porque al lado de una casa ves unas casas armadas y y yo ando mucho en mi auto. Yo fíjate, no soy me he puesto más temerosa, pero trato de no tener miedo, porque soy de la política que si uno tiene miedo, realmente la perdió todo. Me meto por calles, qué sé yo, y veo unos autos que te mueren, unas casas, pero unos autos, y tú dices, aquí algo pasa. Y eso, pero por otro lado también veo profesores comprometidos, veo chiquitos muy contentos llegando. Por eso hago lo que hago, porque quiero tener fe en que estas pequeñas cosas que nosotros hacemos pueda aportar en algo. Y a mí creo que macroeconomía, microeconomía, todos esos grandes temas, si no somos más amorosos, si no somos más empáticos, si no realmente empezamos a tocar más las almas, esto se va a transformar aquí, se está haciendo una bomba de tiempo. Y te voy a decir algo, se lo decía alguien hoy día, a raíz del crimen en Colombia del candidato presidencial. Yo creo que esto va a reventar cuando maten a una autoridad. Yo creo que esto va a reventar cuando aquí se muera o maten a algún fiscal o algún por algún sicariato o algún alcalde, el alcalde de San Bernardo que tuvo que denunciar amenaza. La mayoría de los alcaldes hoy día andan con seguridad privada, sobre todo los que le han dado la pelea al narco. Yo veo a la Claudia siempre que anda de la alcaldesa de La Pintana. Entonces, eso es lo que yo veo. Yo veo eso, veo gente muy pobre, gente que, que está con el populismo. Entonces, claro, hay algunos candidatos que le hablan por grandes teorías y claro, aparece Kast que te dice yo a lo Trump o a lo Milley, que lo escuchaba, no sé si has visto algo del libro que sacó Daniel Matamala, que acá sacar un libro que tiene en relación de cómo se puede matar la democracia, que tiene que ver con estos personajes, que en el fondo donde las instituciones dejan de existir y se saltan las instituciones, que es lo que hace Maduro, lo que hace Trump, lo que hace Milei,
lo que trató de hacer López Obrador en México, o lo que hace Bukele, que aparecen como grandes salvadores y decir, pero que le hablan, que le dicen, sáltese todo esto porque yo le voy a dar el voucher o yo le voy a resolver su problema. Y eso es lo que me preocupa de este Chile, por eso, y no Pero ves, veo, pero ves tú que las instituciones realmente están jugando mal. O sea, ¿hay alguna lógica en ese discurso de estos populistas que les va tan bien porque la realidad refleja que las instituciones no están haciendo la pega? ¿Qué es lo que ves tú? yo siento que las instituciones están haciendo, la burocracia es brutal. Te voy a hablar desde el mundo de la cultura. Nosotros tenemos recién un ministerio que lleva 3 años tratando de terminar de armarse, en donde los recursos para hacer un ministerio deberían ser el doble de los que tiene este ministerio hoy día. Entonces, desde el ámbito cultural, está tratando de fortalecer. Funcionan porque los chilenos somos en general bien obedientes y tratamos de que esto funcione porque queremos todos creer que las instituciones tienen que funcionar. Y yo creo que lo mejor que demostró el chileno fueron las dos constituciones fallidas, que en el fondo ninguna de las dos hizo, pero igual me preocupa hay otro Chile que está apareciendo. Están los migrantes, que son otra mirada, que vienen con otras miradas y formas de vivir los procesos democráticos. Entonces, yo siento que sí, que se funcionan, pero me preocupa. No sé qué va a pasar si sale Kast de presidente. Te digo, para el mundo de la cultura es muy brutal si sale un tipo de ultraderecha, porque la cultura les molesta, el arte y la cultura les molesta a la derecha y sobre todo a la ultraderecha, porque el arte en general viene a desafiar al gobernante. Eso es la historia del mundo artístico, viene a poner en cuestión y a criticar el establishment. Y eso es parte de la historia del arte. Entonces, que si tú lo entiendes que es un aporte y no un enemigo, funciona muy bien, pero la ultraderecha siente, bueno, por eso en dictadura la censura fue tan brutal, pues, se quemaban libros y se cerraban salas de teatro, se prohibía exhibición de obras, se quemó la carpa Jaime Gabel, etcétera. Entonces, eh, pero bueno, no, mira, trato de hoy día a partir de lo que pasa en Colombia y todo esto que ha ido sucediendo en los últimos, esto de los secuestros y esto de las amenazas, a mí me preocupa de que que se genere un chispazo y nos sepamos para dónde correr, para dónde efectivamente, que fue un poco lo que pasó con el 18 de octubre, que Piñera lo manejó pésimo, porque si Piñera lo hubiese manejado bien, no sé si hubiésemos terminado, o sea, en lo que terminamos, entendiendo que a río revuelto ganancia pescadores y el narco entró con todo en ese momento y entró, y ahí es donde se instaló fuertemente, y también, bueno, la ultraizquierda, porque yo creo que era un chispazo que se venía, eso que explotó el 18 de octubre. Yo no creo que solamente haya sido que el Partido Comunista quiso ir a... No creo, yo creo que efectivamente explotó algo, pero nadie lo supo administrar bien, ni la oposición, ni Piñera, y a Piñera le llegó como de regalo el cielo en la pandemia, porque no sé qué hubiese pasado en eso, si la pandemia no nos encierra a todos y en definitiva puede controlar y hace control de daño y pudo terminar bien su gobierno. Pero bueno, no sé, hoy día no sé, hoy día, ya me pillaste un poco pesimista, pero yo creo que desde lo que nosotros hacemos, y ahí hay una fuerza fuerte, yo creo que uno tiene que seguir trabajando como hormiga para que efectivamente podamos hacer ciertos cambios y podamos ser agentes catalizadores de ciertas situaciones que están sucediendo y yo al menos estoy al menos contenta. Funcionan los colegios van, está todo eso. Chile funciona
y Nico lo decía, si tampoco estamos, derrumbándonos. él lo decía y hablaba de todo este tema de la deuda eh, y de hasta dónde podríamos endeudarnos y todo lo que viene para el futuro gobierno, pero yo tengo claro que si gana la derecha, Germán, van a aparecer trabajos como así, o sea, no me cabe la menor duda, y eso es parte del discurso, y eso lo hemos vivido y sabemos, tampoco podemos picar de ingenuo, los índices de cesantía son altos, pero están esperando, guardándose para cuando, porque uno ve las ganancias de las grandes empresas siguen siendo las mismas. Eh, que las empresas no van a perder un peso, nada, ellos no, no van a perder, pero también hay que, buenos empresarios, yo trabajo con las empresas privadas, tengo alianza estratégica, creo que son muy importantes lo político, lo público y privado, no quiero entrar en esa dinámica, yo trabajo mucho con empresa privada y también con lo público, y en general, al menos lo que yo hago es bien recibido, pero mal pagado porque como le dije a una autoridad un día, le dije, ustedes no ponen la boca, pero no ponen la plata. Y eso, porque lo último del eslabón son los niños, es el último eslabón y la educación. Los últimos eslabones y el arte, imagínate, el eslabón más de abajo. O sea, no tenemos ni un 1% del presupuesto de la nación. Tenemos un 0,6 Bueno, de presupuesto. ni siquiera alcanzamos a entrar en el tema ese que yo conozco acá en Washington como la economía naranja. Tendremos que hacer otra vuelta en algún minuto. Pero llevamos más de una hora hablando, ¿ah? Y si no Ah, paramos, esto pinta mal. perdón, Te quiero, perdón. no, no, no. Yo estoy muy entretenido escuchándote, pero quiero cerrar con algo. Buscando información tuya, vi una entrevista que te hicieron. Era fines del año 2021, era el FanFest en el ámbito de la pandemia, y tú decías allí que queremos sacar a los niños de las casas porque están pegados a las pantallas. Y me hizo pensar esa frase tuya, porque igual las pantallas son también parte, no sé si del problema o no, de que, digamos, la juventud en particular, y los más chicos también, tienen una tentación de quedarse ahí en su metro cuadrado conectado a una pantalla y no socializar. Entonces, te quiero preguntar ya en el ámbito más del impacto de las tecnologías. ¿Cómo ves tú este desafío de lidiar con la pantalla? ¿Lo ves como un aliado? ¿Lo ves como un problema? ¿No lo ves? No, sí, trabajamos con eso mucho. Y te lo comenté la otra vez, la inteligencia artificial llegó para quedarse. Lo que pasa es que en ese momento esa entrevista tiene que ver con la pandemia Sí, y tiene que ver tiene con... que Es que ver ahí me dejaste pensando con con eso. el claustro que tenían los niños y niñas. Y yo peleé mucho cada vez que había una ventanita donde se podían juntar 20 personas. Yo ese festival lo hice en 6 meses porque lo hacía una vez, parábamos, lo hacíamos cada vez que podíamos porque yo necesitaba que los niños y niñas salieran de sus casas. El confinamiento era brutal. Tú y yo somos privilegiados, estábamos confinados en lugares de lujo al lado de muchas personas. Y el tema de las pantallas es un gran tema. Por eso creo mucho en el teatro y en las artes vivas, porque son espacios en donde el ser humano está una hora y media conectándose con otros. El teatro son los pocos ritos que nos quedan, porque ni siquiera las iglesias ni las misas, porque la gente ya ni va ni a misa. Y yo creo en los espacios, el ser humano es gregario, el ser humano necesita estar con otros, esa cuestión de que tanto que quieren estar todos tan aislados, pero igual, pero este aislamiento es conectado con el Instagram mirando a otros y viéndose con otros y buscándose a otros. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo defiendo mucho los espacios en donde se puedan vivir experiencias colectivas y por eso funcionan también los grandes recitales y todo eso, porque necesitamos experiencias colectivas, necesitamos vivir eso. Y cuando tú estás en una función de teatro y sientes la respiración o las emociones, y eso se propaga, la gente que no se conoce tú sientes que en ese minuto hiciste una comunidad.
Y eso yo creo que es fundamental para lo que yo anteriormente te estaba hablando. Tenemos que volver a pensar en las comunidades, en los barrios, en que la gente, hoy día estamos aterrados, no confiamos en el vecino, no confiamos en el profesor, no confiamos en nadie. Pasa estas cosas muy terribles que en los colegios los profesores no pueden tocar a los niños, porque todo esto de que vayan los abusos, ¿me entiendes o no? Desconfiamos del apoderado de al lado de dónde va a estar tu hijo educándose. Y yo quiero confiar en el ser humano, yo quiero que confiemos. Obviamente que hay que cuidarse, pero hay que confiar más. Vivimos desconfiando, vivimos en la desconfianza. Y estos espacios que uno puede generar, en donde tú te encuentras con gente que no conoces, yo creo que nos va a salvar un poquito la vida. Perdona que te lo diga con tanta pasión, pero lo vivo a diario, lo vivo con la gente que invito, la gente que no va mucho al teatro y me dice, ¿sabéis qué increíble la experiencia? O con los niños y niñas, es increíble y ese espacio, y después tú comentan y tú los ves que comentan sobre esa experiencia colectiva, y es única, porque es una experiencia única, porque esa experiencia que tú viviste ahí no se va a repetir, porque la obra, por mucho que se repita, siempre va a cambiar, porque el que cierra el proceso artístico es el público. Pero bueno, por eso ahora las pantallas existen. Yo no soy anti, tengo un hijo de 17 años, imagínate, en que el TikTok nosotros lo ocupamos, ocupamos muchas redes sociales para comunicar, tenemos TikTok, hacemos cosas con los niños, eh, trabajamos con esto, no es algo que yo le haga el quite, no es algo que tampoco promueva, pero me pasa, mira, te voy a contar una experiencia, una vez una función de teatro escolar, había niños con su celular viendo la obra a través. Yo como que mi primera reacción era, pero después dije, ¿para qué? Déjalo. Y el niño estaba mirando la obra de teatro, estaba grabando y mirando la obra de teatro a través de su celular. O sea, hay algunas experiencias, yo he tenido la suerte de viajar mucho, y hay muchas experiencias en que el celular es partícipe. Una vez vi una obra de teatro en que los subtítulos tú los leías en el celular, por ejemplo, o habían cosas que se complementaban con el celular, que son tecnologías más avanzadas, y eso vamos a tener, y eso hay que empezar a incorporarlo, hay mucha obra que ocupa pantalla, que ocupa tecnología, no hay que tenerle miedo a eso, hay que incorporarlo y pero hay que seguir por esta senda. Yo la voy a defender y creo que el teatro y las artes escénicas están más vivas que nunca. Bueno, me has inundado con tu pasión. Yo he dejado de ir al teatro, fíjate. De hecho, fui más cuando estaba en Chile en los 90, eh, y fui a ver unas obras increíbles, unos chilenos que tenían una compañía en Francia, después hacían cosas en México, que era como con música, no recuerdo cómo se llama, pero hay conceptos visuales impresionantes. Teatro del Eh, Silencio sería lo de Celedón, lo Mauricio No, no, Celedón. no, pucha, no me acuerdo ahora, porque además incluso las bandas musicales que eran electrónicas eran impresionantes. Yo soy más Ah, ya no. de música, pero después te voy a indicar. Pero tú mencionas algo que me hace mucho sentido, que es esta cosa de la conexión en un espacio físico específico de personas que en general no se conocen y se conectan mediante el lenguaje de una obra y genera lo que tú acabas de describir como una comunidad. Una comunidad que dura un ratito, que dura el evento, pero que en definitiva esa persona se va con un cierto estímulo hacia su mundo, hacia sus otras comunidades y puede contagiar. Y me llama también la atención algo que has dejado, dijiste al pasar, pero no es menor, que esta cosa que yo llamo un exceso de derechos, entonces que los niños ahora no hay ni que tocarlo, que en definitiva empieza a jugar en el sentido contrario. Entonces nadie los puede tocar, ni los profesores, ni los padres, ni... Entonces al final es una cosa media rara. Aquí, bueno, mucho de eso viene acá también, de Estados Unidos. Y de la educación donde tú estuviste, porque tú estuviste, es cierto, en un colegio de élite, pero Santiago College es la educación pública en Estados Unidos, sobre todo en los Claro, estados demócratas, liberales. Es una claro, copia. La sala de exacto, clases es una copia. Y es la exactamente. educación pública acá de buen nivel. Y cómo
intentar de que no te genere más individualismo que la cosa gregaria. Y es un equilibrio súper delicado. Y yo creo que son parte de las preguntas que nosotros no le hemos encontrado respuesta porque no hemos trabajado en esas respuestas, porque hemos ido sumando cosas y tratando de digerirlas y de repente yo me doy cuenta que nos atragantamos, pero no entendemos que estamos atragantados. Y tú lo dejaste entrever y me encanta porque significa que estás observando eso vis a vis lo que tú quieres llegar con tu actividad, que es generar comunidad por la vía de una presencia cultural novedosa, atractiva, entretenida, colores, música, porque estoy viendo un poquito el tipo de obras que presentan, muy estimulada visualmente, y es otra dimensión. Entonces, esa es una muy buena pregunta. No la hiciste, pero lo dejaste entrever que yo la rescato. ¿Eh? Te ¿Cómo voy no a nos hacer, atragantamos? me ¿Sí? gustaría hacerte un desafío, porque el desafío está en el mundo de la política también. Hemos perdido esa capacidad de reunirnos. Antes, en nuestra época, las grandes manifestaciones nos hacían la vida, nos hacían, que creo que lo hablamos, ¿te acuerdas del deporte Ujú. y este tipo de situaciones en donde la gente se junta? Y hoy día nadie se apasiona por ir a una manifestación política, nadie quiere participar y ahí es donde tenemos que ver dónde se ha perdido eso, dónde uno puede volver a ciertos espacios en donde la política también sea parte de estas comunidades. ¿Cómo volvemos a ser comunidad? Y ahí está el desafío, y te lo planteo, ahí te Enorme, la dejo enorme. porque en toda esta reflexión que estamos en este proyecto, en que estamos trabajando, para mí es una gran reflexión esta, a quién le queremos hablar, cómo queremos llegar, cómo queremos convocar, cómo queremos seducir, eh, y cómo queremos efectivamente volver a mirar esto como más en comunidades. El ser humano no necesita. Yo me di en pandemia, no sé si tú te diste cuenta la necesidad de la gente de conectarse en cámara y estar conectado. Yo hice obras de teatro online. Hacía Felipe Abello online con 600 cámaras conectadas y la gente con una necesidad de que tú lo vieras brutal. Y ahí tú te das cuenta de lo importante que es las comunidades, lo importante de mirarse, de verse, de tratar de desconfiar menos, confiar un poquito más, no ser tan, bueno, no sé, yo peleo mucho por eso. Yo todavía tengo un hijo en el colegio, soy delegada de curso y he batallado harto con Duro. ese tema. Soy bien, bueno, soy un poco peleadora, eso es lo mío también, soy media. Pero lo importante de hacer comunidad. Yo hago muchas cosas en mi casa, invito mucho, me gusta mucho estar con gente, eso a mí es muy importante. Sé que muy agradecida esta invitación y de esta comunidad que se está armando. Sí, no, yo te agradezco a ti. Solo quería agregar una cosa que yo observo mucho en Chile y es que la gente tiene muy poca tolerancia a la discrepancia. O sea, hay una tendencia a juntarte con los que más o menos los conoce, y si hay alguien que es muy discrepante, como que la gente como que le teme a la discrepancia, y eso es otro tema que hay que trabajar, no es para esta conversación, pero yo me doy cuenta en los chats, hay mucha gente que se retira porque no acepta tanta discrepancia, es demasiado chocante, siendo que es algo natural. Estoy hablando de Sí, un marco, entre un marco de respeto, por supuesto, no insultos, sino que obvio, gente que obvio. piensa distinto a ti, que tú ya siéntate a escuchar, a ver qué. Bueno, pero nuevamente, lo que tú haces ayuda, yo creo, también a eso, porque uno cuando va a una obra, uno no sabe lo que es la obra en general. Uno va abierto a ciertos lenguajes, ciertos códigos que se transmiten, que te obligan a estar abierto para poder entenderlo y no solamente verla desde el prejuicio de lo que ha sido tu formación. Y es una de las claves lindas del teatro, además, eso, ¿ah? En la música es un poquito menos, porque tú tienes que estar muy abierto porque no sabes lo que te va a llegar. Exactamente. Y yo creo que quizás entre lo que tú dices, el desafío de la política es que hemos dejado de hacer eso. Eh,
Y yo, por lo menos, mi experiencia política siempre fue bastante amplia, dentro de las limitaciones que tuvimos en los 80, que la verdad tú ya las describiste bien, pero pucha, necesitamos una cosa un poquito más abierta. Pero paremos aquí porque si no esto va mal. Yo te agradezco mucho por tu pasión, tu fuerza, tu determinación que se transmiten en lo que haces y explica por qué seas desde una gran empresaria del mundo del teatro, una gran creadora, o una doer, una hacedora, que es capaz de poner ahí en las tablas lo que haya que poner. Y te agradezco mucho que hagas eso en Chile y que Chile, aunque sea Santiago, bueno, entiendo que ha hecho también fuera de Santiago, tenga la posibilidad de beneficiarse de tu trabajo y en las zonas que lo haces. Yo lo encuentro admirable, así que todo mi saludo para ti, mis felicitaciones y nada, un placer y un gran privilegio haber conversado contigo, Andrea. No, Germán, yo una agradecida. Vamos que se puede. Nada, yo muy contenta esta conversación. Me ayuda a reflexionar también desde qué lugar uno se para y cómo puede quizás ser un pequeño granito de arena. Sé que te agradezco la invitación. Vamos a seguir trabajando para que esto vaya creciendo. Muy bien, pues esto ha sido el episodio número 5 de Hay algo en el aire. Y hay algo en el aire que se llama o concentra en torno a comunidades. Y Andrea hoy día nos ha ayudado a masticar un poquito más ese concepto. Así que muchas gracias a quienes nos han acompañado en este podcast y ya nos veremos con otro gran invitado a futuro. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias a quienes nos han acompañado.